Me escuchan para empezar, ¿no? Sí, doctor. Ya, muy bien. Entonces, vamos a continuar pues, con las clases programadas. Ustedes también tienen que estar pendientes pues, del sílabo que se le ha entregado con anticipación. Entonces, vamos a empezar primero con uno de los sistemas más importantes, también motivo, no solamente para su formación como futuros médicos, por el hecho de que la patología osteoarticular es bastante frecuente, desde lo que es la patología traumática, ¿no? Por la casuística, la prevalencia y la incidencia de la violencia que existe actualmente en el mundo. Hay mucho caso de patología, vuelvo a repetir, traumática. Igualmente, patología tumoral, ¿no? Las neoplasias no solamente de tumores óseos primarios, sino también malignos, ¿no? Con bastante frecuencia, por ejemplo, el caso del osteosarcoma, el sarcoma Ewing. De la misma forma, lo que es la patología articular, sobre todo la patología degenerativa, que es una epidemia del siglo XXI, los estilos de vida que actualmente estamos padeciendo en las nuevas sociedades, no hay mucho sedentarismo, y es por eso importante que ustedes a lo largo de las clases que se les va a proporcionar conozcan por lo menos, ¿no?, la semiología básica, ¿no? Semiología básica cuando hablo fue con reconocer ustedes los signos imagenológicos o radiológicos dependiendo pues de la técnica de imagen, por eso que la semana, bueno, más que la semana, el día martes revisamos todas las técnicas pues, ¿no?, relacionadas a lo que vamos a desarrollar a lo largo del curso. Entonces ahí tienen ustedes todas las técnicas. Y por otro lado, también me estoy olvidando, muchas de las preguntas del examen del ENADE, de recetado médico, si hay algo que preguntan con bastante frecuencia son del sistema osteoarticular, sistema respiratorio, que es lo que más preguntan. Igualmente el sistema digestivo, eso es lo que más generalmente abordan las preguntas en este tipo de examen, no solamente el recetado médico, sino también ustedes el ENADE que de todas maneras por exigencia lo van a rendir. Entonces siempre nosotros tenemos que manejar algoritmos diagnósticos, nunca se olviden, ¿no? Entonces de los algoritmos diagnósticos, siempre cuando ustedes van a tener un caso, por ejemplo, una paciente tienen ustedes el antecedente de un trauma, obvio que van a pensar primero hacerle el examen físico, ¿no? Igualmente la anamnesis, ver los tiempos, cuándo sucedió pues, el accidente. Y para complementar pues su hipótesis diagnóstica dentro del arsenal, diría yo, de pruebas, una de ellas pues las imágenes, ¿no? Las imágenes, como ya les dije en la clase del día martes, pues es fundamental, ¿no? Entonces uno empieza generalmente en su algoritmo diagnóstico pidiendo, porque es súper útil, una radiografía simple, como vamos a hacer más adelante ya en las patologías, se hace, pues ustedes tranquilamente pueden hacer el diagnóstico de, por ejemplo, una fractura, una luxación. Y ya les dije que cuando nosotros hablamos de la radiografía siempre van a poner el apellido. Es una radiografía simple, la que hemos visto. Y también las contrastadas que lo utilizamos mucho en digestivo, que en su debida oportunidad lo vamos a revisar. Y también se le conoce en la cultura ya popular médica una radiografía, un rayos X, pero bueno, ustedes tienen que hablar ya pues, con propiedad, ya hemos quedado. Entonces, el término correcto es radiografía simple, de tora, radiografía simple en este caso de alguna estructura ósea, ya sea de fémur, de tibia, ¿no? Y igualmente, pues, cuando ya repasemos digestivo, ahí tenemos que hablar que si es una radiografía, pues, con contraste, ya sea con vario, con, por ejemplo, con yodo. Por ejemplo, de las contrastadas lo utilizamos generalmente con la administración de contrastes por vía oral. Y en algunos casos necesitamos mejorar nuestro rendimiento, por ejemplo, una fractura comminuta de pelvis, por ejemplo, el paciente tuvo un trauma, un accidente automovilístico, un ejemplo de los más frecuentes, que por lo que les comentaba que estas patologías son muy frecuentes, ¿no? Queremos pues hacer un mejor rendimiento diagnóstico. Entonces, definitivamente vamos a hacer la tomografía computada. Ya les dije que no es TEN, el concepto es tomografía computada. El TEN es un nombre comercial de una empresa.
Luego también en algunos casos, como van a ver ustedes, los mejores técnicas, nunca se olviden de imagen, para valorar la cortical ósea, ¿no? Porque después vamos a ver un poco de anatomía, básicamente la evaluación de los huesos largos, es la cortical. No hay mejor técnica como la radiografía simple y la tomografía para evaluar la cortical. A diferencia de la resonancia magnética, me evalúa con mejor rendimiento el hueso medular, o sea, la región medular, ¿no? ¿Por qué? Por las características de su tejido. Hemos dicho que una de las densidades básicas eh, de las 5 densidades básicas viene a ser pues, la densidad cálcica. Entonces, la resonancia magnética no es una técnica apta para o adecuada, diríamos, para valorar la cortical. Ahí tienes unas grandes limitaciones como limitantes. Luego vamos a pasar a la ecografía. La ecografía es muy útil, no tanto, ya les dije que la ecografía no es una técnica ideal para ver hueso, igualmente aire. La ecografía nos va a ayudar muchísimo en la parte de patología articular, ¿no? Que vamos a ver en su debido momento. Y las técnicas de medicina nuclear que hemos dicho que la vamos a denominar gammagrafía, ¿no? Las dos que contamos actualmente, de las muchas, porque también hay los equipos de multimodalidad, como el caso del SPECT-CT o de la PET-CT, pues es la tomografía por un lado de positrones y el SPECT. Son técnicas excelentes también, pero básicamente más orientadas a la parte oncológica. Por ejemplo, lo que más me dedico yo en el Hospital Neoplásicas, ¿no? Lo tengo estas dos técnicas, lo que más realizo, por el hecho que no tienen un excelente rendimiento para patología. Nunca se olviden, oncológica. Eso no significa que también puede ser patología benigna, ¿no? Patología ósea, por ejemplo, con el SPECT puedo hacer diagnóstico tranquilamente de una osteomielitis aguda, por no decir es el gol estándar, compartido también con la resonancia magnética. Y el intervencionismo me ayuda mucho para, ¿no? Realmente hemos dicho que el intervencionismo también utiliza rayos X, no solamente con fines diagnósticos, sino también terapéuticos. Por ejemplo, quiero hacer una cirugía, ¿no? En un trauma, en una fractura, puedo utilizar también la angiografía para un mejor abordaje quirúrgico, ¿no? Entonces, desde el punto de vista ya de una evaluación de la radiología, lo que nosotros nos conocemos como la anatomía radiológica, ¿no? De lo que es ya, también nosotros ya enseñamos pues, los residentes anatomía radiológica, que obvio que lo hacemos con mayor detenimiento, en caso de ustedes se requieren conceptos mucho más generales. No olvidarse por un lado que la superficie ósea que ya les dije, ¿no? Tiene por un lado la cortical, que es muy variable, va a depender pues de la región de uno se ubique. Por ejemplo, en el caso del epífisis lo vamos a ver después con un diagrama, ¿no? Generalmente su diámetro, pues, su espesor, más que disculpen, su diámetro es de 1 a 2 milímetros. Muy lineal, como si ustedes pues, trazaran con una línea con un lápiz de un afilado, entonces trazan una línea más o menos tiene ese espesor, ¿no? A diferencia que ya en la diáfisis, porque no se olviden que la división de un hueso largo, ¿no? Dividimos en epífisis, metáfisis y diáfisis, ¿no? Pero generalmente si es un hueso largo, como les dije, en la región diaficiaria es poco de mayor espesor, puede llegar hasta 5 milímetros, ¿no? Y todo esto, como ustedes saben, pues rodea al canal medular que ya les dije que la técnica ideal para ver es pues, la resonancia magnética. Y generalmente a nivel de la epífisis, ya sea proximal o distal, tenemos pues el cartílago articular, que ya les dije que con la radiografía simple es invisible. Se vuelve de repente cuando ya es patológica, se vuelve normal. Y nosotros generalmente lo vamos a ver, como ya vimos, radio opaco, radio denso. Por eso es importante, en la primera clase hablamos de la terminología básica, ¿no? Y el periósteo, como ustedes saben, que repasaron en histología, viene a ser pues la capa que cubre la diáfisis, ¿no? Periósteo y el endosteo, que también en una radiografía simple no lo vamos a visualizar. El periósteo se vuelve visible cuando ya es patológico, nunca se olvide. Y por otro lado el tejido óseo, ¿no? El tejido óseo no se olviden que pues, es esponjoso, que básicamente pues, está formado por las trabéculas y generalmente lo vamos a encontrar, nunca se olviden, en la epífisis y en la metáfisis. Las trabéculas lo vamos a ver primero con una densidad
muy, diría, radiolucida, que progresivamente, como va avanzando a la diáfisis, se va volviendo más radiopaca. Y el hueso compacto, que no olvidarse también que lo conforma pues la cortical diaficiaria. Entonces, un hueso largo, como ustedes están viendo acá en esta imagen, pues básicamente pues está conformado, como ustedes ven, ¿no?, por la región distal, ¿no? Tienen ustedes conocida como la epífisis distal, ¿no? Tienen, miren, la cortical muy finita, como ya lo vimos, de 1 milímetro, ya por eso empezamos diciendo que 1 milímetro, y básicamente pues las trabéculas, básicamente vamos hasta la región metafisiaria. Si ustedes se encuentran ya a partir de la diáfisis, miren la cortical, que es completamente radiopaca, y como ya les dije, más o menos va hasta un espesor de 5 milímetros. Y luego tienen ustedes el canal medular, miren su densidad, es importantísimo reconocer la densidad. La cortical es mucho más densa que la región medular. Luego tienen ustedes, obvio, la metáfisis proximal, igualmente la epífisis proximal, como ustedes están viendo, que tiene que ver, pues, que o tiene las mismas características que la contralateral. Entonces, como ya les dije, la epífisis, ¿no? Miren, como ven ustedes, está cubierta, pues como ustedes ven, como una capa densa, miren, bien finita, como ya les dije, ¿no? Radio opaca, muy lineal, ¿no? Miren acá todo lo que cubre, ¿no? Y como les dije, trazarán ustedes con un lápiz, ¿no? Luego tienen ustedes el cartílago articular. El cartílago articular se supone que viene a ser la capa que continúa, pero como ven ustedes en la radiografía simple, no lo visualizamos, ¿no? Y el hueso esponjoso, que básicamente está conformado, como ven ustedes, por las trabéculas, que conforme van ustedes, ya les dije que va inicialmente de color, o básicamente a radiolúcido, hablando de con propiedad, y conforme va prolongando, van ustedes viendo que se vuelve ya radio opaco, ¿se dan cuenta? Entonces ahí tienen ustedes, miren la epífisis, es un gris pues oscuro, y a medida como ustedes se acerca a la diáfisis, va aumentando, más que blanquea, va aumentando su densidad, se vuelve ya radio opaco. Entonces, ya en la diáfisis es muy diferente, no olvidarse que en la diáfisis, pues, básicamente está constituido por la cortical, como ven ustedes acá, que tiene mayor espesor, como ya les comenté, de 5 milímetros, ¿no? Como ven ustedes, y el periósteo, que sería esta capita que ven ustedes acá, que en la radiografía simple, en un hueso normal, como ustedes, no se visualiza, es invisible. Y la capa, pues, en la envoltura, como ustedes están viendo, la envoltura, pues, endióstica, como ustedes, es la de lo que se visualiza también de color, de densidad radiopaca. Y el canal medular. Miren, el canal medular tiene una densidad menor. A diferencia, por ejemplo, ¿no? Miren los huesos planos, ¿no? Es muy diferente el hueso plano, por ejemplo, en el caso de la calota craneana, del cráneo, ¿no? Como ustedes, pues, es un poco más difícil valorar en una radiografía. Generalmente en esta proyección que ustedes están viendo que es anteroposterior, pero generalmente si hacemos nosotros una lateral, podríamos ver también su determinante. Entonces va a ser muy, muy variable, como ustedes, entre un hueso plano y un hueso largo, un hueso, por eso que nosotros ponemos el ejemplo de un hueso largo para poder que sea mucho más didáctico todas estas capas que ustedes están viendo, inclusive la división anatómica de un hueso largo. Y por otro lado, la articulación. Entonces, no olvidarse que una articulación, las técnicas de imagen para valorar, por un lado, es la que tiene mayor rendimiento, es la resonancia magnética, y luego también, pues, la ecografía. Entonces, miren, una articulación, si ustedes recuerdan el concepto de anatomía, viene a ser como ustedes recuerdan, pues, la unión de dos o más huesos, ¿no? Que van un conjunto, pues, de tejidos, y va a estar formado por, van a ver ustedes, todo un sistema, pues, como caso puede lo que es la cápsula, los meniscos, los ligamentos, los tendones, no líquidos sinoviales. Realmente que ya le vuelvo a repetir, la técnica ideal para esta es la resonancia magnética. Entonces hay una clasificación que es muy amplia, pero acá lo que vamos a ver por la más frecuente son las sinartrosis, que si ustedes recuerdan pues son articulaciones físicas, la anfiartrosis que tiene un movimiento mínimo, la diartrosis movimiento, y también la clasificación de acuerdo al tipo de tejido de unión, por ejemplo, como el caso de la fibrosa, el caso de la sutura, ¿se acuerdan? A nivel pues,
de la calota, o igualmente la radiocubital, o también la cartilaginosa, por ejemplo, la sínfisis púbica. Entonces, cuando vamos a evaluar un poco la pelvis, la sínfisis púbica tiene por ejemplo un tipo de articulación que es cartilaginosa, por eso que ahí sí podemos ver un poquito con mayor intensidad. O también los casos, por ejemplo, de los discos intervertebrales, cuando evaluemos, por ejemplo, una columna vertebral, ¿no? Los discos intervertebrales también tienen una articulación de tipo cartilaginosa. Y la sinovial, que lo vamos a ver pues, en la cápsula articular, que generalmente está cubierto por una membrana celular. Entonces, miren acá, en una resonancia magnética, ¿no? En una secuencia, como ustedes están viendo, más que secuencia, la secuencia T2, por la intensidad que tiene, por ejemplo, el caso del líquido sinovial, por eso que es una secuencia, hemos revisado ya, que el líquido, el agua, lo vamos a ver en la secuencia T2, hiperintenso. No se olviden que en resonancia hablamos de hiperintensidad. Entonces miren algunas de las estructuras, ¿no? Por ejemplo, miren la bolsa serosa, porque tiene, si ustedes recuerdan, líquido sinovial, miren la membrana sinovial, la cápsula articular, miren el receso sinovial. Igualmente, si nos vamos acá, por ejemplo, los ligamentos generalmente y los tendones en la resonancia magnética tienen una señal baja, o sea, son hipointensas, ¿no? Los ligamentos, los tendones, ¿no? Generalmente tienen esa intensidad. Igualmente, miren el cartílago articular, miren cómo sí se logra visualizar el cartílago articular con una intensidad aumentada, y los meniscos, ven ustedes, miren acá, inmediatamente después del cartílago, los meniscos, que como ustedes saben también pues, cumplen una función importante para sopesar el peso, en este caso del fémur, ¿no? Con respecto a la tibia. Entonces nosotros cuando vamos a evaluar una articulación sinovial tenemos que hacer un estudio sistemático o un estudio genérico. Y esto lo vamos a ver conforme nosotros vamos avanzando los diferentes segmentos, y debemos tener siempre de manera metódica, ¿no? Una evaluación, ¿no? Se puede decir ordenada, para poder no olvidarse. Entonces lo primero que nosotros tenemos que evaluar en una articulación sinovial, ¿no? Básicamente es, pues, en primer lugar, la incidencia, ¿no? Que también un poco hemos revisado ya en la práctica, lo que estamos haciendo en las prácticas, ¿ya? Entonces la incidencia, por ejemplo, en los huesos generalmente largos, vamos a utilizar la anteroposterior. No se olviden que la anteroposterior, los rayos X van de delante hacia atrás. Nunca se olviden eso, va de delante hacia atrás. Luego vamos a ver las superficies articulares, que ustedes están viendo acá, que ya vimos que se vuelven, por ejemplo, acá se ve mucho mejor una superficie articular, por ejemplo. Este es un hueso de un paciente ya adulto. Entonces miren cómo se ve ya radiopaco, ¿no? Luego vamos a ver el espacio articular, que en la radiografía simple se ve completamente o se visualiza radiolúcido. Y siempre debe ser pues simétrico, ¿no? Miren acá la simetría entre los cóndilos, tanto el cóndilo interno como el externo, completamente, pues mire, hay una simetría. Entonces nosotros vamos a ver cuando este estrechamiento o este espacio, ¿no? Empieza a disminuir su espesor, estamos hablando pues ya de un signo radiológico, que es muy frecuente en patología, pues, en caso de la patología articular, en las artrosis degenerativas. Luego vamos a evaluar los tejidos blandos periarticulares, los que están pues contiguos o alrededor, ¿no? De la articulación, que realmente son los tendones, los ligamentos, los tejidos blandos, que muchas veces también se van alterando. Y también la textura ósea, lo que nosotros habíamos visto, el hueso trabecular, lo que está conformado básicamente pues, por la epífisis. ¿Se acuerdan que la epífisis, ¿no? Vimos que el hueso trabecular, que como ustedes se ven, tiene una densidad pues, ¿no? Ligeramente radiolúcida, ¿no? Y por último, el eje. Tenemos que también nosotros evaluar el eje. Y el eje básicamente es un eje longitudinal. ¿Por qué me interesa el eje? Porque van a ver ustedes que puede haber una luxación. Y en las luxaciones o en las fracturas el eje se va a modificar. Como ustedes, el eje tiene que ser completamente longitudinal. Entonces, miren, estos 6 parámetros en una evaluación sistemática tienen que conocerlo, que puede ser también inclusive motivo de pregunta de examen, así que para poder ustedes revisar. Entonces, miren, igualmente,
alguna para volar los tejidos, por ejemplo, periarticulares, por ejemplo, que normalmente no se visualizan, pero por ejemplo, miren acá sí se puede visualizar, miren el tendón del cuádriceps, miren acá con esa densidad bien bonita también el cuádriceps. Acá tienen ustedes la rótula, no es el mismo paciente, este es un paciente que todavía está miren su cartílago de crecimiento, todavía están formándose, todavía no se sueldan, no es el mismo paciente. Miren acá el tendón rotuliano, no sé, acá está la rótula, el tendón rotulano, y miren este espacio que se ve radiolúcido, ¿no? Claro, con ustedes, que tiene pues la densidad de la grasa. Entonces es tejido graso. Y todo lo que ustedes están viendo acá es tejido blando, ¿no? Generalmente pues los músculos. Entonces ustedes se dan cuenta que en la evaluación de uno de los parámetros de la evaluación de los tejidos blandos paraventriculares, tendremos que hacer otra incidencia, como en este caso la incidencia pues la lateral. Igualmente, miren, otro ejemplo de un estudio sistemático de la articulación, la incidencia antero-posterior, ¿no? La superficie articular, miren, por ejemplo, esta es la región coxofemoral, ¿no? La articulación coxofemoral. También es un paciente adulto, porque ustedes se dan cuenta, miren, se puede ver las superficies articulares, miren, ya más las radiopacas, miren, observen también el espacio articular, ¿no? Ligeramente, pues, y hasta estrecho, probablemente ya los pacientes, pues, por la misma edad, van dando las alteraciones de la densidad ósea. De la misma forma, miren los tejidos los músculos glúteos en esta zona, también estamos en la región de pélvica. Luego la textura, ¿no? Periarticular que ya vimos, ¿no? El hueso básicamente trabecular, y el eje. Miren el eje, este es el cuello anatómico del fémur, y de ahí también hacemos pues el ángulo, como se le conoce, el ángulo cérvico-diaficiario a nivel del fémur. Entonces ahí tienen ustedes también otra forma de cómo uno puede valorar el eje. Luego pasamos a la tomografía computada, osteoarticular, como ya les dije, me permite pues ya valorar con mucho más detalle, con diferentes cortes, ¿no? Elimina la sobreposición, como ya vimos de la técnica planar, ¿no? En este caso ya no hay una superposición de estructuras y ya podemos ver perfectamente con mejor visualización la región cortical, las trabéculas y también los tejidos blandos, por ejemplo, como en este caso. Miren, este es a nivel de la pelvis, ¿no? De la cabeza femoral, este es un corte axial en ventana ósea, no se olviden siempre, ¿por qué? Porque predomina la estructura subhueso, como que ustedes están viendo acá, miren, ¿no? Ahí tienen ustedes un paciente ahora, porque acá ustedes están la próstata, acá, ¿no? Acá está la vejiga, acá está el recto, todo lo que es acá tejido graso, por ejemplo. Miren la región acetabular tanto de la cavidad anterior como pues la posterior, y la C pues la cabeza femoral. Entonces miren cómo podemos pues con mejor resolución, con mayor detalle podemos ver las regiones anatómicas, básicamente como lo repetir, de las estructuras óseas. Luego pasamos a la resonancia magnética, como ya les dije, pues una técnica excelente para ver, nunca se olviden como ven ustedes, tejidos blandos periarticulares, como un caso de ese parámetro que para evaluación de los tejidos blandos, ¿se acuerdan? Y ya les dije que es excelente para ver la médula, ¿no? Pues puede diferenciar con ustedes la médula roja de la médula amarilla, porque la médula amarilla, si ustedes recuerdan, es más grasa, y la grasa, como se observan en la secuencia T1, de hiperintensa. Por eso que cualquier proceso inflamatorio, tumoral, lo vamos a ver perfectamente con resonancia. En este caso, cuando infiltra la médula ósea, no se olviden. Por eso que hay como uno de las perlas que siempre digo, tiene una gran resolución para los tejidos blandos. Y no olvidarse nunca que pésima para ver la cortical, ¿no? Igualmente las trabéculas y todo lo que sale. También la resonancia es una técnica pésima para el aire, porque el aire, si ustedes recuerdan, pues no hay casi protones. Y hemos dicho que donde hay mayor cantidad de protones, la calidad de la imagen es mucho mejor, la resolución es mejor, por ejemplo, ¿no? Por eso, si se dan cuenta, los tejidos blandos, por ejemplo, como en este caso los músculos, miren las regiones igualmente del tejido celular subcutáneo, y si ustedes se dan cuenta, miren acá, la cortical, ¿no?
en caso del fémur, miren la cortical, que me da una imagen de hiposeñal, ¿no? Es pésima para ver la cortical. Miren acá la rótula, miren todo esto que ven es de la grasa, como vimos, ¿no? Acá miren el tendón, ¿se acuerdan que le dije tanto el tendón rotuliano como el tendón del cuádriceps? Miren como acá ven ustedes acá, se ven de hiposeñal, ¿no? Hiposeñal, otra palabra negrito. Y la grasa, ¿cómo? ¿Se acuerdan que la grasa que lo vimos en una radiografía simple? Lo vamos a ver, pues, hiperintensa. Luego tenemos la ecografía, ya les dije, la ecografía también es excelente para ver tejidos blandos, ¿no? La eco nunca se olviden, pésima para ver el hueso, la cortical, ¿no? Y toda la parte como esta es histológica de los músculos, los tendones, ¿no? El tejido graso, pues, realmente lo vamos a ver. Y es un poco también que lo vamos a ver con mucho más detalle cuando hagamos este tejido blando la próxima semana, ¿no? Miren cómo el tiempo pasa volando, la tercera semana hacemos tejido blando. Entonces ahí tienen ustedes que eso también lo vamos a repasar con mayor detalle, pero rápidamente miren, por ejemplo, el deltoides, porque casualmente estamos viendo la parte osteoarticular, y ya después lo vamos a analizar los tejidos blandos. Entonces miren acá el tendón, pero acá para resaltar cómo es el cartílago articular, que se ve hipoecogénico, porque estamos en ecografía, miren siempre hablando de la terminología básica. Y observen la cortical. La cortical siempre lo vamos a ver con la ecografía de hiperecogénica, ¿no? Me pronuncia la cabeza femoral y con su sombrita siempre acústica. Entonces no se olviden que la cortical ósea es hiperecogénica. Y otro parámetro que también nosotros, que es motivo de, sobre todo, preocupación en los padres cuando su hijo pues, no tiene un crecimiento adecuado, y también con fines de medicina legal, es la evaluación de un hueso largo por crecimiento, ¿no? Y vimos como un caso que vimos de rato, el cartílago. Miren la epífisis, lo que les habla pues el famoso canal, la metáfisis, disculpen, el cartílago, miren el criterio de crecimiento, y todo lo que es el canal medular, el hueso compacto, y como ya vimos que el periósteo no se visualiza. Entonces, una forma de poder evaluar también, ¿no? Aunque ya no es muy frecuente este tipo de estudios, tiene indicaciones muy puntuales. Eso por el lado de la anatomía radiológica. Entonces vamos a ver ahora los famosos signos óseos elementales. Esto sí tienen que ustedes conocerlo perfectamente, porque también de acá van a venir algunas preguntas, porque es importantísimo que ustedes, para que puedan describir de manera adecuada un hallazgo radiológico. Entonces los 4 signos elementales, ¿no? Hay una literatura que también habla de incremento de la densidad focal difusa o también disminución de la densidad focal o difusa, pero un poco más didáctico, para que usted pueda entender estos 4 signos elementales, ustedes tienen que tenerlo pues muy bien. Entonces, pero en primer lugar tenemos la osteoporosis. Segundo, la osteólisis. Tercero, la osteosclerosis. Y por último, la periostitis. Entonces, en caso de la osteoporosis, no olvidarse que es bastante frecuente, sobre todo ya en pacientes mayores de 50 años, que significa que hay una disminución, como les dije, hay una disminución de la densidad ósea. ¿Por qué? Porque hay pérdida de calcio. Entonces, la radiografía pues, no lo va a detectar de manera precoz. Por eso no se olviden que el gol estándar para evaluar pregunta de examen hace 2 años del resultado médico, inclusive el ENAM, es la densitometría ósea. No se olviden. Entonces, se va a evidenciar estos cambios cuando hay una pérdida. Miren, recién en la radiografía simple, al menos más del 30%. ¿Sí? No hay. Entonces, donde más se afecta, no se olviden la osteoporosis, por eso se producen las fracturas, es en el extremo proximal, ¿se acuerdan del fémur? ¿No? El cuello anatómico, el cuello cérvico, como vieron ustedes, deficiario. Ahí donde, por eso que las pacientes ancianas, o de mayor edad, hacen fracturas patológicas, ¿no? Terrible, y después con un gran problema después. Igualmente en el extremo distal del radio. Por eso que también las fracturas patológicas son a este nivel. Entonces, de los signos epifisiarios de osteoporosis, no se olviden, ¿no? Hay una disminución del espesor de la cortical, hay igualmente un aparente aumento de la densidad de la cortical, de la misma también, ¿no? Las trabéculas van adelgazándose al inicio, también hay una disminución de la densidad. ¿Qué significa eso? ¿No? Va perdiéndose lo que es radiopaco, se vuelve pues radiolúcido, y por ende también hay una desaparición de las trabéculas. ¿Cómo sucede, por ejemplo? Miren acá.
Esta es pregunta también que siempre para el examen es fundamental. Entonces miren en la imagen, como vemos, pérdida de la densidad. Miren lo que, por eso acá pérdida de blanqueamiento, o sea, de la reopacidad se vuelve radiolúcido. No hay trabécula, desaparición de las trabéculas. La cortical se adelgaza y por ende, como se adelgaza la cortical, hay aumento también del canal medular. ¿Se acuerdan? Yo le dije, observen el espesor más o menos de 3 milímetros, va a depender, claro, de qué tipo de hueso, porque es una falange. Entonces, el espesor puede, pero igual hay una disminución del espesor. De la misma manera, por ejemplo, miren lo que es clásico en los pacientes puede dar, por eso que miren, hace una cifosis dorsal, producto puede de la osteoporosis. Miren cómo ha perdido su densidad. Esto debería verse más denso, más reopaco. Por eso que miren, mayor radiotransparencia, estamos viendo más radiolúcido. Se va adelgazando y que conlleva al final a una fractura patológica. También igual por aplastamiento vertebral. La causa, la osteoporosis, no se olvide. El otro signo elemental clave que nunca debe olvidarse es la osteólisis. ¿No? La osteólisis lo vamos a ver nosotros radiolúcida o radiotransparente. Entonces, ¿por qué? Porque hay una destrucción, ¿no? Se va formando pues generalmente alrededor de esta osteólisis, generalmente esclerosis. Por eso, por ejemplo, miren el ejemplo típico de acá de una osteólisis. Claro, esta es una lesión benigna, por ejemplo, ¿no? Miren como una región completamente radiolúcida, radiotransparente, pero tiene sus contornos radio opacos o escleróticos también, que es el otro tercer signo elemental. ¿No? Entonces miren acá, por ejemplo, esta es una lesión benigna, un fibroma, ¿no? Por ejemplo, miren cómo respeta la cortical. Como vamos a ver, el cuarto signo elemental es la reacción perióstica. Otro ejemplo, por ejemplo, de osteólisis, miren. Por ejemplo, acá miren un tumor benigno también, sus bordes nítidos, pero completamente homogéneo, pero radiolúcido. Igualmente una o esa es única o también puede ser múltiple. Miren acá, esta es la típica imagen de los mielomas múltiples. Ustedes van a tener bastante frecuente que con una radiografía simple ustedes pueden hacer el diagnóstico. Lesiones pues osteolíticas. Igualmente, miren, esta lesión, un condrosarcoma, también completamente radiolúcida, la osteólisis, destruye la cortical, acá no hay la cortical, miren, ya no continúa acá la cortical, y los bordes, como ustedes, pues son bordes irregulares. Luego tenemos la osteosclerosis, ¿no? Que también conocida como esclerosis. Acá ya no es radiolúcido, en este caso ya es radiopaco. Se engruesa, vamos a hacer acá, miren, por ejemplo acá, miren acá una osteopetrosis, que es multifocal, miren casi todas las falanges se ven radiopacas, así no es, se acuerdan que el canal medular era de otra densidad, pero acá todo, no solamente la cortical, sino también igualmente el canal medular. Como también en este ejemplo, miren, esclerosis también por una artrosis degenerativa. Y lo que les mencionaba, cuando vamos a hablar un poco de patología osteoarticular. Observen cómo hay un pinzamiento, miren acá, ¿no? ¿Se acuerdan que debería ser pues completamente el espacio articular? ¿Se acuerdan que era un parámetro de la evaluación sistemática? Y el cuarto signo que ustedes tienen que redactarlo es la periostitis o la reacción perióstica. ¿Se acuerdan que le dije el perióstico es invisible? ¿No? Es una vaina con tejido conjuntivo, ¿no? Que no lo podemos nosotros visualizar en un hueso normal. Entonces se vuelve, ya les dije, patológico por procesos tumorales, infecciosos, traumáticos, como ustedes están viendo. Y a esta reacción del periósteo se le llama periostitis o reacción perióstica. Y hay diferentes tipos de reacción perióstica. Este es un importante también que lo conozcan. Acá también voy a hacer algunas preguntas. La unilaminar, cuando es una capa, ¿no? Que puede ser por fractura, la osteomilitis, me da muy pregunta, ¿no? La osteomilitis, ¿qué tipo de reacción perióstica es? Ya, unilaminar. Puede ser también multilaminar, por ejemplo, caso del reticulosarcoma o un tumor de Ewing, por ejemplo. O en caso, por ejemplo, del triángulo de Codman, cuando pues, tiene la forma de un espolón, conocido también como es subperióstico, generalmente muy frecuente en los tumores malignos, sobre todo en el
osteosarcoma. O también igual en forma de espículas, también conocido como de rayo solar. Ahorita lo vamos a ver en imágenes. Entonces la primera, por ejemplo, miren, la unilaminar. ¿Se acuerdan? Miren acá, bien homogénea, pero miren cómo acá hay cómo se ha levantado el periósteo. Miren qué bonito acá. Igualmente acá, a este tipo de periostitis se llama la unilaminar. ¿En qué caso lo vemos? En la osteomielitis. Luego tenemos la periostitis unilaminar también. Continuamos, miren acá. Miren que va a ser muy bonito acá. Igual, miren el periósteo. Ese espacio que se reducido porque se ha desprendido. Igualmente acá. No miren los ejemplos de acá, no hay periostitis. Acá lo cuenta igual. Pero acá, igual, en los mismos casos, puede por una fractura, se produce un callo óseo, por ejemplo, ¿no? Se ve mucho en las partes traumáticas. Pero también tenemos en algunos tumores malignos, como el reticulosarcoma, por ejemplo, miren, cuando ya tienen como unas capas de cebolla, por ejemplo, ¿no? Miren las capitas de cebolla, ustedes que han cortado una vez una cebolla, y este se llama la periostitis multilaminar. No se olviden, múltiples láminas, como en este caso también igual. Las capas de cebolla, por ejemplo, miren de esta periostitis, ¿no? También multilaminar. Otro caso del triángulo de Codman, miren, ¿no? Como un triangulito, se levanta el periósteo, se rompe el periósteo y forma un triángulo. Bastante frecuente en los tumores óseos malignos, como ya les dije, en los casos de pacientes pediátricos, todavía, miren, todavía no sé ahí el núcleo de crecimiento, ¿no? Y por último, la periostitis en espículas, también visto en el osteosarcoma. Entonces, ustedes ya saben, ¿no? Las periostitis, ¿no? Preguntas. ¿En qué casos? Y saber identificar. Entonces, en conclusión, los 4 signos que ustedes tienen que saber identificar en patología ósea o articular, en algunos se ven articular, como por ejemplo es uno, primero la osteoporosis, que hay disminución de la densidad ósea, que es más difuso. La osteólisis, también hay disminución de la densidad ósea, no radiolúcido, pero es focal, ¿no? También puede ser múltiple. La osteosclerosis o la misma esclerosis que se ve a radiopaco, sea blanquito, como en este caso, por ejemplo, miren acá, para cuando vamos a ver más adelante tumores óseos. Y por último, la reacción perióstica. Cosman, por ejemplo, acá, o las periostitis que ustedes acá. Muy bien, mientras voy viendo la siguiente clase, pueden hacer algunas preguntas. Sí, María Fernanda. Doctor, ¿en un hueso podemos encontrar dos signos al mismo tiempo? Claro, lo puedes encontrar inclusive los 4 signos, sin ningún problema. Por ejemplo, en el caso que vamos a ver en este momento, en patología ósea, lo vamos a encontrar los 4 signos sin ningún problema. O sea, vas a encontrar la osteólisis, la esclerosis, osteoesclerosis, la reacción perióstica o periostitis y también la osteoporosis. Así que pon atención a lo que se viene. ¿Otra pregunta? Muy bien, parece que todo está claro. Bien didáctico, porque esto realmente les va a servir mucho a ustedes. Entonces vamos a ver las patologías, porque primero hemos empezado hablando del hueso normal, la radioanatomía, que tienen ustedes que conocerla muy bien para poder el ojo ver esto es normal y esto es anormal. El ojo es vital, pero el ojo ve más, ya les he dicho, mientras ustedes conozcan más también la semiología, porque si no, pueden, tranquilamente ustedes lo pueden ver como normal. Por eso que hay que identificarse primero con lo normal. Siempre en imágenes, ¿no? Tenemos que primero familiarizarnos con la normalidad. Entonces, esta secuencia de las patologías, ¿no? Lo vamos a ver en todos los segmentos, ¿no? Siempre, ¿no? Proceso congénito. Y eso es igual, les doy como un consejo también a ustedes para que puedan, pues, cuando hagan sus, sus descripciones de su caso clínico, ¿no? Siempre sus propuestas que hagan con respecto, pues, a los planes diagnósticos que van a considerar. Igualmente los procesos inflamatorios que pueden ser específicos, inespecíficos, ¿no? Las lesiones traumáticas, como ya les dije, pues bastante frecuente en nuestro medio. Los tumores, bueno, yo lo veo
casi todos los días en el hospital, tumores óseos, ya sean benignos, malignos. Claro, nosotros tratamos los benignos, los malignos. Y por último, la patología articular, que lo vamos a dividir en 3 grandes grupos. Ya les dije, ¿no? La patología degenerativa, la clásica artrosis, la inflamatoria, donde la enfermedad representativa es la artritis reumatoide. Y por último, la artritis piógena o séptica, que la enfermedad representativa, pues ya les dije que es la osteomielitis piógena. Entonces vamos a empezar primero con los procesos congénitos, ¿no? No es muy frecuente, pero de todas maneras debemos de tenerlo presente, ¿no? En primer lugar, la genesia, no hay un hueso determinado. Por ejemplo, lo que he visto más en los huesos, realmente los peronés, por ejemplo, ¿no? Los peronés es bastante frecuente no ver. La hipoplasia, ¿no? Hay un hueso normal de pequeñas dimensiones, realmente lo vemos mucho en los metacarpianos. Las hiperplasias, ¿no? Huesos de dimensiones aumentadas, por ejemplo, en caso del calcáneo también, igual del maxilar inferior, ¿no? Es bastante frecuente. Los huesos supernumerarios, cuando son mayor de la normalidad, y igualmente las fusiones, anomalías. Por ejemplo, en el caso que vamos a ver ahorita, un caso muy didáctico, por ejemplo, miren, hay una polidactilia, ¿no? Miren, ¿cuántos dedos tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 dedos, miren la falange, ¿no? Inclusive uno de ellos se está calcificando, inclusive, miren, ¿no? Pero 1, 2, 3, 4, polidactilia, 7 dedos, como ustedes saben, ¿no? Pero ¿no? Y tiene las falanges, ¿no? Miren, y las demás estructuras, como ustedes están viendo, puede que tiene, por ejemplo, los metacarpianos, por ejemplo, son 5, ¿no? Y los carpianos, pues, todavía es un paciente pediátrico, no se define todavía en su número, ¿no? De lo que es, como sabemos nosotros, de lo normal. Luego te vamos a ver las osteomielitis, ¿no? Procesos infecciosos. Este es el bastante frecuente, lo vemos yo, por ejemplo, en el hospital muchas veces nos hacen las referencias, porque ya les dije que muchos de los hospitales no cuentan con las técnicas de imagen, ¿no? Y generalmente la osteomielitis lo más frecuente es la bacteriana, la piógena. Así como hemos visto la artritis que vamos a ver más adelante, en el caso del hueso es la piógena. Entonces los signos radiológicos, vamos a verlo mejor en una imagen para que ustedes no se olviden, con bastante detenimiento, porque esto es bastante frecuente, por favor, siempre se acuerden. Y ahí la pregunta que me hizo, ¿cómo? Ángel, María, ¿no? María Fernández. Entonces, mira, por ejemplo, la pregunta que me hizo, una es, el primer signo que vimos en periostitis, ¿se acuerdan? La unilaminar. Miren, acá se ve muy bonito la cortical, y miren cómo se desprende el periósteo, que normalmente ya le ven que la radiografía simple es invisible. Entonces ahí tienen ustedes, miren, primer signo, la osteoporosis, la periostitis. Acá tienen otro signo, la erosión ósea. ¿Qué significa la erosión ósea? ¿Cómo destruye, mire, la erosión ósea? Algunos libros no lo consideran la erosión como parte del signo de patología ósea, más la erosión lo consideran como signo de patología articular, donde yo también me ubico, ¿no? La erosión es más un signo de patología articular, pero la erosión ven como una muesca, como acá ven ustedes una pequeña imagen donde está exactamente el dedito, ¿no? Como una imagen, ¿no? Ahí está. Y más que reconstrucción, por favor, con propiedad, este sería la osteoesclerosis. Segundo signo, lo que me preguntaba su compañera, ¿no? La osteoporosis. Disculpen, la osteoesclerosis. O también yo más lo llamo pues esclerosis, ¿no? Esclerosis. O sea que la esclerosis lo vamos a visualizar radiopaco. Tercer signo, miren este secuestro óseo, que lo vemos con bastante frecuencia. No se pregunta de examen el secuestro óseo, ¿no? Claro, lo se ve con mayor frecuencia pues, en la osteomielitis crónica. Entonces, tercer signo, la osteólisis, ¿no? O la lisis, si quieren, osteólisis, destrucción, osteoclastos, esclerosis, osteoblastos, regeneración ósea.
Por eso que acá como sinónimo reconstrucción siquiera, pero ya le dije que el término correcto es esclerosis. Sinónimos, ya bueno, reconstrucción, regeneración, no sé, ¿por qué los osteoblastos están que no? Aumento el metabolismo óseo. Y por último, el cuarto signo, la osteoporosis. Por eso, miren acá, en esta región, ahí cómo se ve completamente el hueso radiolúcido. Entonces, ahí están los 4 signos de María Fernanda, para que no te olvides, ¿no? Periostitis, esclerosis, osteólisis y osteoporosis. Como signo casi patognomónico, no es patognomónico tampoco, el secuestro, y agreguen pues la erosión que ya le dije que es mucho mejor para en casos de patología articular. Miren, por ejemplo, esto sí es una osteomielitis, la anterior, más tiene para osteomielitis aguda, pero la que ven ustedes acá es una osteomielitis crónica, donde ya le dije que vemos el famoso secuestro óseo, que también vemos, se fistula, secuestro, porque ustedes se dan cuenta, como si acá esta área que ven ustedes radiopaca es la que sería como si fuese un secuestro, ¿no? Y alrededor, como una dona, miren, un área radiolúcida. También hay el absceso de Brody, que también lo encontramos mucho en las osteomielitis crónicas, ¿no? Y la osteólisis, observen, miren, la periostitis unilaminar, acá también se ve, miren la periostitis, la osteólisis, hay varias áreas de osteólisis, y todo lo que ustedes están viendo acá sería la esclerosis, más que reconstrucción, esclerosis. Y por último, la osteólisis, la osteoporosis. Miren cómo hay una disminución ahí de la densidad ósea. Observen acá la cortical y observen la diferencia. Bastante diferencia. Luego pasamos a los traumatismos, como ya lo dije hace rato, ¿no? Bastante frecuente los traumatismos, que en esto vamos a ver las fracturas y las luxaciones. Entonces la definición de fractura, no se olviden, la definición operacional es una solución de continuidad que rompe ambas corticales. La mejor definición es la ruptura de ambas corticales. Y esa solución de continuidad se va a visualizar radiolúcida. Van a ver ustedes que hay excepciones a la regla, no necesariamente van a ser las dos corticales, pero la que más está aceptada es que tiene que romperse ambas corticales. Entonces los tipos de fracturas, este es muy amplio, lo van a ver ustedes en traumatología, pero ahí, por ejemplo, lo que consideraba el doctor Martínez, por ejemplo, la deficiaria, ¿qué significa deficiaria? De la diáfisis, pues, ya vimos la anatomía del hueso largo, ¿no? Epífisis, metáfisis, la diáfisis, ¿no? Hay una ruptura de la cortical, ¿no? De la diáfisis, ya sea tiene una forma transversa, puede ser oblicua, espiroidea, eso va a ser dependiente de la forma del trauma, ¿no? Es muy diferente el impacto, ¿no? De manera, pues, horizontal o por caída, y de acuerdo a eso, pues, uno puede evaluar. Por hundimiento, por ejemplo, mucho se ve esto en los huesos largos, ¿no? En tallo verde, pregunta de examen, ¿no? La fractura de tallo verde se ve en los niños, ¿no? Que es una fractura como es incompleta. Esta es, por ejemplo, la excepción a la regla. Ahí hay un ejemplo para que nunca se olvide. Por eso, si en la diálisis solo se rompe una cortical, ¿se acuerdan? Entonces, por eso que la definición operacional de fractura tiene que ser amplia, pero hay la excepción. Y las patológicas, como hemos visto, se acuerdan en la osteoporosis, ¿no? Que es secundario, como ustedes, la osteoporosis puede ser tumoral, por infección, una secuela neurológica. Entonces, algunas, por ejemplo, miren, esta fractura múltiple, tanto de la tibia, y este es el peroné. Miren las fracturas, ¿no? Oblicuas, se rompe ambas. Siempre ustedes tienen que pedir dos proyecciones, una antero-posterior y una lateral. Siempre deben que pedir dos en la dos, porque muchas veces en la una, acá parece que no estuviesen las dos corticales, pero si ustedes la hacen la lateral, van a ver que hay ruptura. Miren acá también. Este tipo de fracturas son las más difíciles de poder resolverlo, ¿no? Igualmente acá, miren, son fracturas pues también llamadas conminutas, se ven múltiples fragmentos, ¿no? Miren acá, una fractura múltiple de tibia y peroné. Este paciente tiene que estar completamente inmovilizado, por eso hay que saber reconocer una fractura, hay dolor, empieza el edema, ¿no?
Muchas veces hay crepitación, va a depender mucho del compromiso. Obviamente hay que bastante cuidado porque estos tipos de fracturas funcionan también como injuria, puede injuriar los nervios, los vasos, y muchas veces hay hemorragias, por eso que es importante saber abordar una fractura y saber también solucionar una fractura. Por ejemplo, miren esta fractura diaficiaria, ¿no? Transversal, mira, antes era más oblicua, ¿no? Miren las oblicuas, esta es una transversal de fractura, miren. Rompe ambas corticales. Si ustedes, miren, trazan una línea también longitudinal, pero mira acá, obvio, jamás se olviden una fractura porque esto lo van a ver con bastante frecuencia. Y se van a acordar. Y esta es la de tallo verde, miren. No se rompe, ¿no? Una cortical sanita acá, miren, bonita acá. Y acá no, acá se rompió la cortical, ¿no? Miren, y la línea de continuidad, me estoy olvidando la línea con la solución de continuidad, que es radiolúcida. La solución de continuidad me estoy olvidando. Acá también miren la solución de continuidad. Tiene que ser radiolúcida. Miren la solución de continuidad. Para que no se olviden. Y la luxación, pues, como ya también ustedes la han escuchado, ¿no? O han visto de repente en un familiar, o ustedes mismos de repente tuvieron una luxación. Entonces hay una pérdida, pues, del espacio articular donde se unen, pues, dos o más articulaciones. Y en la luxación muchas veces, por eso que hay mucho dolor, ¿no? Las luxaciones, pues, generalmente compromiso también de la sinovial, los tendones, los mismos ligamentos, ¿no? Los ligamentos en este caso, pues, articulares. Miren un buen ejemplo de una luxación. Entonces, miren cómo hay un desplazamiento posterior del cúbito y de radio. Miren cómo está, y miren la cavidad acá, ¿no? Cómo está libre, y miren cómo se ha desplazado, ¿no? Es un desplazamiento posterior tanto del cúbito y del radio. Entonces, acá está el radio y el cúbito. Este es el húmero, un desplazamiento posterior, por eso para la parte, ¿sí? Y obvio acá lo más probable también hay pues, injuria de nervios, de tendones, de ligamentos. Luego pasamos a los tumores óseos. Esta es una de las patologías también frecuentes, ¿no? Y los tumores óseos lo dividimos en benignos y malignos. Miren a los más frecuentes benignos, en caso del osteoma, los fibromas, ¿no? Los quistes simples. Igualmente, uno de los que yo valoro casi siempre ahí en el hospital son el tumor de células gigantes, porque muchas veces estos tumores de células gigantes se malignizan, ¿no? Se vuelven malignos, porque inicialmente un buen porcentaje son benignos, pero hay un porcentaje entre el 20 y el 30% que se logra malignizar. Y de los malignos, los más frecuentes, tenemos el osteosarcoma, el sarcoma de Ewing y algunos de ellos, por ejemplo, como ustedes están viendo, el condrosarcoma o también el reticulosarcoma. Ya valorando de los 4 signos elementales, no olvidarse en patología ósea, ven a ver primero el primer signo, la osteolis, como una lagunita, como dice ahí, miren, la osteolis es completamente radiolúcida, ¿no? Tiene sus bordes esclerosados, observen sus bordes completamente esclerosados, ya le dije, radiopaco en la terminología básica, ¿no? El eje, como ustedes, es vertical es mayor. También uno siempre debe, siempre yo digo, ¿no? Describir las lesiones generales, como caso la forma, la ubicación, por ejemplo, la forma que tienen ustedes, ¿no? Tiene la forma oval, por decir. Tiene también como ven ustedes, su localización es metafisiaria, ¿no? Epífisis, metáfisis. Miren cómo respeta la cortical, no invade la cortical, es una de las características de los tumores benignos, que respeta la cortical. De la misma forma, ¿no? Vamos a ver ahora otro tumor óseo benigno, que es el más frecuente, que también lo vemos de manera incidental nosotros en el hospital. ¿Qué son los osteomas? Mira acá, ¿no? Y la característica de los osteomas no son como caso de los fibromas que se visualizan radiolúcidos. Acá lo vamos a ver, pues, radiopacos. Miren, de bordes obvio que siempre definidos, ¿no? Regulares,
Esta está la región, por ejemplo, de la región orbitaria, por ejemplo, ¿no? Miren acá. Acá están los senos frontales, que también se ven radiolúcidos, también lo vamos a ver en una determinada clase. Y su densidad completamente homogénea, miren, ¿no? Completamente homogénea la densidad, ¿no? Esos bordes también ya les mencioné, completamente regulares, ¿no? Radio opaco, obvio. No hay osteólisis por ningún lado, la periostitis tampoco, ¿no? Entonces, un osteoma osteoide también se le llama esto. Y de los malignos, uno de los más frecuentes, nunca se olvide, es el osteosarcoma. Entonces, miren, algunos de los signos. Primero, el famoso triángulo de Cono. Uno acá y el otro acá, como un triangulito, ya le dije. La periostitis en rayo de sol. Miren acá, invade los tejidos blandos. Por eso que se acuerdan, también tenemos que escribir los tejidos blandos que se ven acá. Miren, se ve un poco ligeramente denso, ¿no? Pero miren la invasión, como el tumor es muy agresivo. La esclerosis, más que ya le dije neoformación, ya le dije esclerosis, siempre hablando un poco con propiedad. Y por último, la osteólisis. En otras palabras, en este caso, por ejemplo, tenemos 3 de los 4 signos, ¿no? Nos faltaría la osteoporosis. La osteoporosis, como ya lo vimos en caso muy didáctico en la patología inflamatoria como la osteomielitis. Otro ejemplo de los osteosarcoma, miren la periostitis en rayo de sol o fuego de hierbas, como cuando ustedes han visto, ¿no? Queman la hierba, miren el fuego, como fuego de hierbas, ¿no? La reacción perióstica. Y la resonancia magnética, pues una técnica excelente para ver la médula, ya le dije. Por ejemplo, esta secuencia, que es una secuencia T1, miren la grasa, se ve hiperintensa, la médula ósea también hiperintensa, pero siempre uno tiene que hacer la comparación de ambos. Miren acá. Y miren cómo hay reemplazo del tejido tumoral en la médula. Ya acá cambia, miren la intensidad, la señal. Y también, obvio, miren qué bonito acá se ve la cortical. La cortical no tiene señal, se dan cuenta, miren la cortical del hueso. Y acá miren cómo está invadiendo ya tejidos blandos, ¿no? Esto debería ser completamente homogéneo. Miren acá cómo es heterogéneo. Causante puede esta tumoroso osteosarcoma. Entonces, hasta ahí todo lo que es patología. O sea, entonces hemos visto patología congénita, patología inflamatoria infecciosa, patología traumática, igualmente patología tumoral. Entonces ahora vamos a ver lo que es patología articular. Entonces en patología articular, en primer lugar pues tenemos los congénitos, casi la misma secuencia, no se olviden, igualmente los inflamatorios, traumáticos. Acá vamos a ver algo de lo que es la patología degenerativa, ¿no? Y por último, los tumores. Hay algunas artritis que es lo mismo, estas artritis están dentro, como ya les dije, de los procesos inflamatorios, ¿no? Entonces hay procesos congénitos que una de las cosas que también deben ustedes conocer es la luxación congénita de cadera, que es bastante frecuente en las pruebas de examen de recetado médico, ¿no? Que es motivo de pregunta. Entonces ahí tenemos 3 parámetros para evaluar. Uno es el ángulo acetabular, el otro es la cruz de Calot y la otra es la línea de Shenton, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, en primer lugar vamos a ver el primer parámetro. Yo trazo en la cruz de Calot, primer parámetro. Mira, acá la cruz y acá trazo la cruz. Entonces, cuando yo trazo la cruz de Calot, la cabeza femoral debería estar en el cuadrántero ínfero interno. Pero mira, acá la cabeza femoral está en el cuadrántero superior. Esto es un parámetro de alteración para decir que hay una luxación de caneses. La otra es el ángulo acetabular. Mira, acá trazo el borde del acetábulo y como punto de referencia la cruz de Calot. Este ángulo debe ser pues, menor de 30 grados. Pero mira, acá hay otra sola línea. Definitivamente tiene pues más de 30 grados. Entonces, miren, si gustan acá. No, todo este borde, ¿no? Y el ángulo pues más de 30 grados. ¿Se dan cuenta?
Entonces, ahí, segundo criterio, más de 30 grados. Y el tercer criterio son la línea de Shenton, ¿no? Que de reborde, ¿no? Que ustedes de del, del fémur, ¿no? ¿no? De los bordes inferiores del, o si quieren ya del cuello femoral, ¿no? Y trazo hasta la rama iliopubiana. Y miren cómo es continuo, pero mira acá, ya fue ya. ¿No? Tercero, entonces hay una, como se llama, como signo, la línea de Shenton está interrumpida. Entonces, con esos criterios yo puedo decir que es una luxación congénita y caída. Ahí tienen ustedes, miren, ¿no? El ángulo acetabular mayor de 30 grados, la cabeza femoral ya está en el cuadrante de supraexterno, lo que normalmente debe estar en el interno, y la línea de Shenton que, se ven ustedes, se interrumpe. Pero el gol estándar hoy por hoy para hacer diagnóstico de pregunta también de examen del ENAM es la ecografía, no es la radiografía simple. Entonces ahí miren la ecografía, cómo vamos a ver el núcleo de la cabeza femoral, está afuera, ¿no? De la región, como ustedes ven, del acetado. Entonces ahí tienen ustedes también los músculos, pues hemos visto que la ecografía es una técnica excelente, pero no se olviden que el gol estándar, miren, tremendo espacio donde uno puede demostrar. Es más, como ya les dije, la ecografía es una técnica, sobre todo en pacientes pediátricos, neonatos, completamente inocua. De los procesos inflamatorios, ya les dije, la artritis, ¿no? Una inflamación de la articulación, miren la clasificación, ya les dije, la enfermedad representativa de la artritis es la artritis reumatoide. Igualmente, pero esta es una definición no tan didáctica, ¿no? Porque ya le dije la artritis, la degenerativa, que es la artrosis, que es bastante, y la última, la infecciosa, la séptica, ¿no? Traumática, ¿por qué traumática? Por la hemocromatosis, ¿no? Se llena pues de sangre la articulación. Entonces vamos a ver los signos típicos de una artritis reumatoide, ¿no? Ahí tienen ustedes, miren, la osteoporosis periarticular, ¿se acuerdan? La evaluación sistemática, ¿no? La textura ósea, ¿se acuerdan? Entonces una osteoporosis. El pinzamiento, el estrechamiento, no se ve muy bien, pero vamos a ver en la siguiente diapositiva, ¿no? Se destruye los cartílagos, se pinza, ¿no? Luego vamos a ver el edema, este es clave, ustedes van a ver cuando van a ver los pacientes con artritis reumatoide, van a ver cómo hay compromiso del edema, ¿no? Pero el gol estándar, mejor dicho, el signo elemental, diríamos, el signo que define una artritis es la erosión. ¿Se acuerdan que le dije la erosión? Ahí miren la erosión, qué bonito, ¿no? Como una osteólisis, ¿no? Miren la erosión acá también. Y las luxaciones, subluxaciones, ¿no? Miren cómo va cambiando el eje. Ahí veo el otro parámetro, el eje. O también, miren, una artritis reumatoide a nivel pues, de la columna cervical. También se llama la proliferación sinomal en paño, ¿no? Miren acá. Se ha luxado, miren acá, del atlas del axis. O sea, en otras palabras, hay un desplazamiento. Entonces, miren, si trazo la línea, miren cómo ha cambiado acá, ¿no? Vamos a hacerle con el lapicito, ¿no? Esto debería así, debería ser para, ¿no? Una línea longitudinal, pero miren, está así, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces hay una luxación. Entonces, ahí ¿qué parámetro yo evalúo? El eje longitudinal. ¿Se acuerdan los 6 parámetros? El eje. Eso es clave que ustedes aprenden los parámetros. Y en la artritis infecciosa, en la séptica, van a ver ustedes los signos claves, pues, ¿no? Por un lado, pues tienen ustedes la inflamación de los tejidos. Miren cómo se ve acá, ¿no? Los tejidos blandos, con incremento de la densidad, y acá hay un estrechamiento. Más bien hay una ampliación del espacio, producto de la pus. Miren cómo hay una osteólisis de la cortical, las trabéculas, miren, esto así no es del hueso, ¿no? ¿Se acuerdan? Por eso hay que ver un hueso normal, miren cómo destruye. Y la periostitis unilaminar, porque también obvio que en la sepsia, con la osteomielitis, no solamente hay compromiso de la articulación, sino también del hueso, por contigüidad. Miren, acá también otra artritis séptica, aumento de la amplitud como un signo, no hay estrechamiento, como vamos a ver como hemos visto en la artritis reumatoide, sino es al contrario. Y el edema, la osteólisis, como signos más representativos. En los traumáticos, la hemoartrosis, ¿no?
los signos radiológicos, ¿no? Hay aumento obvio igualmente el espacio, porque se llena también de la sangre el espacio, y por presión aumenta, ¿no? Miren acá. Y te la rótula, y que ven ustedes, pues, el fémur. Acá está la tibia. Y miren acá este incremento de la densidad. ¿Qué significa esto? Que en lo más probable la clínica, obvio, por el antecedente también traumático, hay una tumefacción de los tejidos blandos, ¿no? Puede también alterarse los ligamentos, fracturas, como en este caso, ¿no? Se produce una hemoartrosis. ¿Qué significa hemoartrosis? ¿No? Presencia de sangre en la articulación. Miren otra hemoartrosis también, ¿no? Igualmente miren acá, ¿no? O sea, hay un incremento de la densidad. Y la última que corresponde fue a la patología articular, es la artrosis degenerativa. Entonces aquí tienen ustedes de los signos más importantes, ¿no? Ya les dije, el estrechamiento, pinzamiento, narrow en inglés, la esclerosis, ¿no? Que significa de la cortical, ¿se acuerdan que vimos ¿no? Dentro de la evaluación sistemática de la articulación, se vuelve radio opaco, hay esclerosis, ¿no? Luego tenemos el signo más representativo de la patología de la artrosis degenerativa, es los osteofitos, también llamados con imagen de radio opaca o picoloro, tienen la forma de coma. Las geodas, que son los quistes subcondrales, que se ven su centro radiolúcido y sus bordes esclerosados, y también me da osteoporosis. Vamos a ver alguna de ellas. La geoda, por ejemplo, miren acá, ¿no? Radiolúcido y los bordes esclerosados, o sea, radiopacos. Los osteofitos, miren, como pico de oro, como piquito del oro, o una comita, ¿no? Y la osteoporosis, miren cómo hay una disminución. Y el narrowing, el estrechamiento, el pinzamiento articular. ¿Se acuerdan que vimos que un parámetro para evaluar dentro de lo que es la evaluación sistemática era el espacio articular? Por eso que ustedes, si se aprenden la evaluación sistemática, no hay ningún problema de poder identificar los signos. Estamos hablando ya de semiología radiológica, ¿se dan cuenta? Miren, por ejemplo, en la siguiente imagen, también otro ejemplo típico de una esclerosis y el pinzamiento, ¿no? La geodita, ¿no? Y los osteofitos, como el piquito de oro, ¿no? Otra artrosis degenerativa, esclerosis, la geoda, el pinzamiento, una imagen muy antiguita, pero bien ilustrativa. Acá también miren el pinzamiento íntegro de las apófisis y el osteofito, piquito de oro, ¿no? Este es en la columna, que es bastante frecuente, ¿eh? Otra espóndilo, miren, artrosis, espóndilo. ¿Por qué llamamos espóndilo? Porque espóndilo significa columna, la región cervical. La esclerosis, ¿no? La geoda, ¿no? El pinzamiento, ¿no? Ahí tienen ustedes. Los osteofitos, también, miren acá el piquito del oro, ¿no? O como ejemplo acá, miren, ¿no? Los osteofitos, el pinzamiento, miren cómo se han pinzado los espacios articulares. Y la esclerosis, miren acá la esclerosis. Esta es una proyección posterior anterior y esta es una lateral. Acá, por ejemplo, miren, acá tiene unas grapas, ¿no? Quirúrgicas, miren, por eso que acá tienen la densidad metal, ¿no? Miren, aprovechando la densidad metal acá. Es el mismo paciente, ¿eh? Miren, 1, 2, 3 acá. Y los osteofitos que ustedes están viendo las flechitas, ¿no? Miren, los picos del oro, ¿no? Acá también tienen ustedes, miren cómo alarga la espondiloartrosis, por eso que también da complicaciones. Observen acá, miren cómo ya produce una hernia, ¿de acuerdo? Cómo desplaza el ligamento longitudinal, no solamente anterior, sino también posterior, por eso las flechitas, ¿no? Miren, y las flechitas negras también. Miren acá otra hernia, ¿no? Miren acá, y todo esto que ven ustedes es el canal medular, que es una secuencia T2, ¿no? Y ahí tienen, miren la médula, como las hernias discales están comprimiendo la médula. ¿Cuál es la causa de esto? Una espondiloartrosis. Por eso que es importante reconocer esta patología. ¿Qué nos ayuda mucho? Miren,
las imágenes, sobre todo como ustedes están dando cuenta acá, la resonancia magnética, ¿no? La resonancia magnética, en este caso lumbar, me ha hecho el diagnóstico, pues, de una espondiloartrosis. Muy bien, chicos, entonces hay unos 5 minutos para sus preguntas, pero no se olviden que acá tengo otra clase, no paro, ¿ya? Preguntas. Y me he olvidado, caramba, vamos, me estoy olvidando del ingreso, el ingreso, marcar mi... Sí, cuál es la pregunta? Evelyn, pregunta. Sí, doctor, acerca del pensamiento, ¿pueden clasificarse dos tipos, parcial y total? Bueno, parcial, digamos, realmente ya en las osteoporosis severa, ¿no? Hay un aplastamiento completo, pues, ¿no? Sí, sobre todo para la descripción, ¿no? Pues un pinzamiento parcial, obvio que de todas maneras ya el espacio articular no guarda el espesor normal, y cuando ya es completo, pues hay un borramiento completo, ¿no? Por eso que algunos libros lo llaman narrowing. Narrowing significa estrechamiento, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Están desganados, estoy ustedes, Doctor, ¿eh? disculpe, ¿podrías hacer el favor de subir sus diapositivas a la virtual, por favor? Si no fuera mucha molestia. ¿Cuál? Subir sus ¿Cuál? diapositivas ¿Esa a la diapositiva? virtual. Sus diapositivas, si podría Bueno, yo subir a la virtual. lo voy a compartir con las delegadas, pues las delegadas están encargadas de hacer pero igual vamos a poner el lado virtual, no te preocupes. Ya, gracias, No te doctor. preocupes. ¿Alguna otra pregunta? Pero pregunten de la clase, chicos. Evelyn, o está claro la clase. Doctor, Otra pregunta. tenía una consulta. Cuando estaba pasando las imágenes en el que, bueno, parece ser eso había ese acúmulo de sangre, no pude delimitar bien, o sea, hasta dónde estaba cubierto de sangre o acumulado de sangre. No sé si podría pasar esa imagen Lo que para pasa que lo que delimitarlo. pasa que ya les dije, que la radiografía simple no es una buena técnica, ¿no? Para ver tejido blando, ¿no? Si bien es cierto, cuando ya es muy extensa la patología, ahí sí podemos de repente visualizar, ¿no? Pero por ejemplo acá, ¿no? Miren, ¿no? Si te das cuenta es como si fuese un nivel, ¿no? Porque yo un poco intuyo, claro, también tengo un antecedente traumático, ¿no? Pero por el nivel, mira, si te das cuenta, ¿no? Como cuando tú has visto, colocas agua en un vaso, ¿no? Porque se supone que todo esto debería ser grasa, ¿no? La densidad, pero acá un poco mira cómo se delimita, ¿no? Entonces hay que ponerlo también en una posición, si tú te das cuenta, es una posición que se da una proyección o una incidencia muy especial, básicamente para ver si hay líquido, ¿no? Porque si te das cuenta, acá está la rótula, ¿no? Entonces acá hay un nivel, y por el antecedente, ¿no? La clínica, intuyo yo que esto, lo más probable, pero obvio que esto por eso que el tejido blando sería la densidad de agua. La sangre sigue siendo densidad de agua en la radiografía simple. Lo podría al final complementarlo con una ecografía que ya les dije que es mucho más sensible. Y si sigo dudando, obvio, la misma clínica uno va a palpar, ¿no? Al final tengo que punzarlo, ¿no? Drenarlo esto, y eso es lo que al final me va a hacer el diagnóstico, ¿no? Pero ahí está, pues, ahí está la flechita donde uno puede delimitarme, ¿te das cuenta ahí? ¿Y por qué? Es lineal y el incremento de la densidad, ¿no? Hay un incremento de la densidad. ¿Quién está de delegada en este grupo? ¿Ah? ¿Quién es la delegada? Giovanna, creo era. ¿Está Giovanna? Ariana, ¿no? A ver, Ariana, Doctor, sería Joana en este grupo. ¿y qué pasó con Giovanna? Porque veo que solamente hay 68 alumnos, participan en la clase teórica. Yo voy a pasar lista. Me va a servir muchísimo a mí para su calificación. Y porque es lo mismo que al final repasamos en la práctica. Le preguntaba por el tema de, eh, para que pueda calificarles, pasar la lista igualmente en la plataforma.
Así que a Ivana, ¿está Ivana o no? Sí, doctor, ¿Se tiene su escucha, micro. doctor? Sí, yo te escucho bien. Para que me Sí, puedas doctor, pasar la inicio lista, ¿no? lista. Claro, fue la lista. Porque veo que solamente hay 68 alumnos. Creo que son ustedes como 90, me parece. Muy bien, chicos. Entonces, si no tienen preguntas, porque por lo menos deben unos 5 minutos, porque a las 3:30 empiezo con el otro grupo, ¿ya? Doctor, Entonces, disculpe, sí. yo sí tengo una consulta. Con respecto a la patología articular congénita, la displasia de cadera, como dice usted, eh, ¿por qué razón sería el gol estándar la ecografía? Si es cadera en este caso, es una información ósea, entonces, ¿por qué no la radiografía, doctor? ¿Por qué? Por el hecho que, en primer lugar, la- los signos que se ven en la radiografía, generalmente es cuando son ya muy evidentes la displasia de cadera, ¿no? O la luxación, como gustes. En cambio, la ecografía te hace de manera mucho más precoz. Los signos, eh, claro, obvio, tiene que ser, también es operador dependiente, ¿no? Pero los signos se hacen mucho más precoces. O sea, la patología tú lo puedes identificar de manera mucho más precoz. A diferencia, cuando hay mucha duda, claramente hay que hacer buenos los trazos, varias adquisiciones de la pelvis. En cambio, no, la ecografía, ¿no? Te hace perfectamente el diagnóstico, rápidamente el diagnóstico, inclusive cuando hay mucha duda, ¿no? Porque muchas veces la clínica, en el caso de los neonatos, muchas veces las mamás se dan cuenta cuando tiene dificultades para caminar el bebé, ¿no? En esos casos ya definitivamente la ecografía te hace el diagnóstico. Pero de manera muy precoz, la ecografía sigue siendo el gol estándar. Pregunta de examen. Muy bien, chicos, lo voy a dejar porque estoy en el límite. ¿Ya? Entonces, nos estamos viendo hasta el próximo jueves con la clase de tejido blando. Las clases, como muy bien lo voy a presentar, lo voy a dar con mayor. Lo que pasa es que recién, les soy bien sincero, me han dado para que dicte las dos clases, ¿no? Porque el doctor Martínez pues, ya dejó el cargo.